Sí, exactamente. El artículo 4, el de que habla de salario, al entender de COFE, no se asegura cómo se va a recuperar ese salario y si realmente lo hubieran querido dejar plasmado era cambiar el índice medio de salario por la inflación, que es lo que se mide el salario y se había venido midiendo de esta manera y que el trabajador entiende. Vamos al súper y con la misma plata compramos mucho menos de lo que veníamos comprando. Es claro que la medición tendría que haber sido a través de el IPC y la inflación y no a través del índice medio de salario, que los cargos políticos que se van a subir también ayudan, que la plata que hay para el Ministerio de Defensa y la creación de 50 cargos más de coroneles también influyen en el índice medio de salario y entonces en el promedio los salarios más bajos van a quedar sumergidos y con una pérdida salarial que puede ir entre un 6 y un 4% y que de esta manera no se asegura, como salió el artículo en diputados, no se asegura que haya la recuperación que se plantea en el debate. Gonzalo Mujica decía algo al respecto que según ellos sí se asegura y Iván Posadas del Partido Independiente hacía una proyección leyendo el artículo donde decía, bueno, lo que se asegura evidentemente es el salario real al final, pero se va a dar a raíz de la caída de inflación, si se cumplen las metas pautadas por el Poder Ejecutivo, evidentemente. O sea, es decir, si la recuperación del 2022 de inflación es un 10% de aumento y la inflación va cayendo, ahí se recupera porque al año siguiente la inflación va a ser 8%, entonces queda un 2% de recuperación indirecta, digamos, ¿no? Ningún gobierno de la democracia hasta ahora ha acertado con la inflación. Este gobierno tiene unas metas ambiciosas, ojalá las pueda cumplir porque la baja inflación es mejor para todos los uruguayos, no solo los trabajadores públicos, sino para todos los uruguayos, pero creemos que son muy ambiciosas y no está claro cómo se recupera el año 2021, que ese año COFE estuvo a horas de firmar un acuerdo con lo que tenía que ver el artículo 4 de lo que veníamos conversando, que se aseguraba cómo se recuperaba a lo largo hasta el 2024 y el gobierno y el Poder Ejecutivo hizo una jugada a último momento en el cual no aseguraban cómo iba a ser. Entonces ahí el gobierno perdió una oportunidad de afianzar lo que había prometido en campaña y lo que el propio presidente de la República le había planteado a COFE en las distintas reuniones que ha tenido con COFE y bueno, ahora estamos en esta lucha por mantener el salario. Y el otro artículo, también entrando en los demás artículos, el artículo 28, en el cual también hay una pérdida salarial de los 3 primeros días y del 25%. Iba a ser del 30%, ahora se cambió y va a ser del 25%, algo que para nosotros y para el constitucionalista Och es totalmente inconstitucional y bueno, vamos a seguir dando esa pelea en el Senado para que se saque del articulado y que se pueda realmente trabajar en lo que son las certificaciones médicas. Abusos hay. Eso hay que cortarlo y el trabajador que abusa mintiendo en la certificación médica o trabaja en el sector privado mientras está certificado en el público hay que cesarlo inmediatamente. Ahí no hay que andar con medias tintas, sino que realmente proteger al trabajador que necesita certificarse y también estudiar organismo por organismo en las comisiones de salud laboral que cada uno tiene para saber cuáles son las enfermedades a prevenir en cada organismo. No es lo mismo un ministerio donde todo el trabajo es administrativo a los compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tienen que estar trabajando en obra o los compañeros de Migraciones que están a la intemperie trabajando muchas veces en el control, lo mismo que los compañeros de aduana. Entonces, el Estado es muy vasto y muy grande y hay que analizar espacio por espacio para ver realmente dónde prevenir y después buscar la sanción, porque el Estado se declara incompetente para controlar y va a la medida más drástica que es descontarle 3 días de salario al trabajador. Ahí vamos a aclarar porque no lo dijimos al principio por si alguien no estaba bien al tanto de que el artículo 28 lo que refiere es que no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un periodo de hasta 3 días de licencia por enfermedad los funcionarios presupuestados o contratados y hay excepciones claras que son magistrados del Poder Judicial, diplomáticos, funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales. Eso es lo que ustedes están peleando, ¿verdad? Que los primeros 3 días no se va a percibir y a partir del 4.º día se percibe un 75%, exacto, que originalmente era un 70%, ¿es así? Sí, es así. Nosotros entendemos y con el informe del doctor Och que es inconstitucional
por la igualdad y por la proporcionalidad que se plantea la medida. Como lo decía, el Estado se declara incompetente de poder controlar, y no es solo en el sector público, en el sector privado leemos el informe del presidente del BPS y no sabe qué profesionales son los que certifican, porque cada certificación tiene el aval de un profesional, y en el sector privado tampoco se sabe quiénes son los profesionales que certifican. Hay un problema en general sobre las certificaciones médicas que los trabajadores estamos dispuestos a trabajar. Hemos conversado con el equipo de representación de trabajadores del BPS para ir buscando soluciones, pero entendemos que el descuento salarial cuando uno está enfermo es cuando más lo necesita, no va a ser la manera de acabar con los abusos. ¿Por qué se dan justamente esos abusos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay cargos medios que hacen la vista gorda? ¿No se certifica bien? No sé, ¿son los médicos los que certifican sin tener los debidos recaudos? Sí, claramente hay una firma de un profesional atrás de cada certificación. Hay que ver cuáles son las certificaciones más comunes dentro de qué organismo. Por eso yo planteaba, y COFE plantea, de que exista un estudio realmente de cada organismo para saber qué se puede prevenir para evitar la certificación bien dada. El abuso hay que tener mayores controles. Si ya desde un principio el propio BPS no sabe quiénes son los profesionales que certifican, menos lo van a saber los propios organismos. Claro. También en el articulado está de que los organismos podrán cruzar datos con el BPS. Nosotros entendemos que tiene que ser obligatorio el cruce de datos para ver quién está en el sistema de certificaciones y quién no. Para así el propio organismo tiene que tener un doble control que ayudaría a evitar los abusos. Acá por unos pocos se está perjudicando a todos los trabajadores. Martín, aprovechando que estamos por aquí, hay algunos temas que hacen también a ACE, por ejemplo, diciendo en el sentido de que al bajar la cantidad de cotizantes en las mutualistas, esos pacientes pasan al sistema público. ¿Cómo se está abordando? Bueno, nosotros tenemos gran preocupación y es parte de las denuncias que hace la Federación, en el cual en el presupuesto hay incremento del rubro cero, de lo que tiene que ver el rubro salarial, para 3 programas que plantea el nuevo directorio y en el cual podemos llegar a concordar, como es salud mental y la aplicación de la ley de salud mental, la atención domiciliaria en el interior del país, que hoy al día de hoy no existe, y fortalecer lo que es la red de atención primaria, que son los centros de salud que están en los barrios, en todos los departamentos del país. Solamente hay incremento de rubro cero, de personal, para esos 3 nuevos proyectos que tiene ACE y que son fundamentales para la atención en el interior del país, más que nada, y eso es una pelea que ha dado la Federación, que debe ser la misma atención en el norte del país que cerca de Montevideo. Hoy en día no es así, si más cerca de Montevideo mejor atención se puede llegar a tener, pero lo que reclamamos es que no hay incremento de funcionarios para poder atender la demanda insatisfecha que ya teníamos, y a esto, al día de hoy, tenemos casi 80.000 usuarios nuevos y vamos a terminar el año con una estimación entre 100 y 120.000 usuarios nuevos, dependiendo la suerte en el seguro de paro de muchos trabajadores, y en un horizonte, pensando un año más, que toda la cobertura que tienen los hijos de esos trabajadores, después de caído su trabajo, continúa un año más, pero después del año cae también la atención a los hijos, así que si lo proyectamos un poco más puede ser mucho más lo que tenga que atender ACE, que ya tenía una deficiencia en lo que es recursos humanos, se había avanzado mucho en la infraestructura y poder renovar las policlínicas y hospitales, pero realmente la falta de recursos humanos se va a notar, y lo que está en juego es la calidad de atención. Nosotros no queremos que ACE sea para atender de mala calidad y a los pobres, como mal se dice, sino que sea el mejor prestador de salud y con la mejor calidad en todo el país. Veremos entonces. Muchas gracias, Martín Pereira, presidente de COFE.